Prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia. Antes de comenzar, bueno, como nos están viendo ahorita por las redes, bueno, un saludo de verdad con todo mi corazón a esas hermosas amistades, alumnos, colegas, familia, amigos que se han hecho partícipes de estos videos. Un saludo de verdad que Dios me los bendiga grandemente, esperando que estas palabras que muchas veces puedan escuchar cobren vida en sus corazones, porque esa es la idea, que la palabra del Señor cobre vida en nosotros. Amén. Dios me los bendiga mucho. Bueno, vamos a ubicarnos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 11. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Fíjense que tiene como título El día del Señor vendrá. Del 1 al 11. Esta se lo puede leer completo porque es una delicia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del 1 al 11. Leemos su palabra para la gloria del Padre, del Hijo y con la preciosa alianza de su Santo Espíritu. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el tiempo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, malvados. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella hemos entendido tantas cosas que eran para nosotros ignorantes. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que la palabra no es algo ficticio, no es una fábula ni una historia ni un cuento de hadas. Es tu voz para tu creación. Es tu voz y tu consejo para tu creación, para toda la humanidad, Señor. Te doy gracias por lo que nos traes hoy,
Te pido que nuestros corazones estén preparados para recibir con mansedumbre la palabra que hoy nos traes. Sea ella rema a nuestro espíritu, iluminación a nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Prepárate, iglesia. Fíjense que en estos pasajes del apóstol Pedro dice que es la segunda vez que nos escribe exhortándonos a esto, ¿no? Que no ignoremos que ese día del Señor va a acontecer, que va a venir el tiempo que se van a cumplir esas parábolas que dejó establecida en su palabra, como la parábola de la red, donde él escogió, en esa red se escogieron toda clase de peces, toda clase, es decir, en una iglesia hay de todo. Muchas veces la gente cree que nos dicen, si ustedes creen que como son evangélicos son los únicos que se van a salvar, pues déjenme decirles que no, porque no es la religión la que te va a salvar. Ninguna religión salva, no, ni la evangélica, ni la católica, ni los testigos, ni los mormones, ni los judaístas. Ninguna religión salva. ¿Y saben por qué? Porque Dios no trajo religiones. Dios trajo un propósito que se llama salvación y vida eterna para todo aquel que creyó y que cree a ese sacrificio que vino a hacer por esta humanidad. Él no creó el mundo para perdición. Él creó el mundo para una eternidad, porque Él es eterno. Lamentablemente, por causa de la desobediencia del hombre, entró el pecado en el mundo y con el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Como dice Romanos 3, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte entró, pero cuando vino Cristo, Él vino a acabar con ese imperio de la muerte. Porque Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Para nosotros la muerte no es el fin, es el verdadero comienzo de la vida. Es el paso a la vida eterna. Pero como dice muy claramente en Juan 5, 28 y 29, que todos vamos a resucitar, pero unos resucitarán para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Y dónde quiero estar yo? Hoy estamos escuchando la palabra de Dios y cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, cada día somos más inexcusables. No tenemos excusa delante del Señor de que no conocemos. Ella está muy cerquita de nosotros, esa palabra, y muchas veces la tenemos como un amuleto en la casa abierta en el Salmo 23 o Salmo 91. Esa no es un amuleto, eso es para estar dentro de nuestro corazón y ponerla por obra. ¿Por qué digo prepárate, iglesia? Muchos hablan, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Pero van a haber dos acontecimientos los cuales tenemos que tener muy claros. Faltan dos acontecimientos. Todas las profecías se han cumplido. Todas. Cuando Jesús, usted lee el Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntaban, ¿y cuándo van a acontecer estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y ahí podemos empezar a leer donde dice que habrán falsos profetas, falsos maestros. ¿Los hay o no los hay? Ya los hay. Y muchos. Dice que habrán pestes, habrá hambre en la tierra, habrán terremotos. Qué continuo lo estamos sintiendo ahorita, ¿no? Cuando fue el día viernes, yo lo sentí porque estaba acostada en la cama, me movieron y yo, otro. Mi hermana, esto desde que el Señor llegó, esto se aceleró todo. Fíjense que el tiempo del Señor ya está cerca, hace más de 2000 años. Sí, para él son como 2 días y unos días más, porque para el Señor 1000 años es como un día.
como lo acabamos de leer. Y muchos se burlan de esa venida, muchos lo ven como un cuento de hadas, muchos lo ven como una historia de cuento, de fábulas, pero es una realidad. Toda la Biblia se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Todo pasará, pero dice, mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Estamos en el tiempo ya prácticamente de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Falta la número 70. Pero antes de que esa semana de Daniel acontezca, va a suceder algo que tenemos que esperar y muy bien preparado. Uno de los acontecimientos que tenemos que estar claros es el arrebatamiento de la iglesia. Y el otro acontecimiento es la segunda venida del Señor. Son dos acontecimientos diferentes. La iglesia que se va a vivir el primero, el arrebatamiento, pero también va a vivir el segundo, la segunda venida de Cristo. Lo que no va a vivir la iglesia de Cristo es la séptima, esas 70 semanas de Daniel. Pero ¿quiénes no la van a vivir? Por eso le decía que no es la religión. Hay muchos que están dentro de las iglesias escuchando palabras, pero tienen un piececito en la iglesia y un piececito allá en el mundo. Cuando nos llegue el día de San Valentín podemos ver cómo colocan esos estados. ¡Feliz día! Bueno, no, es de la amistad. El enemigo, ¿cómo cubre las cosas? ¿Cómo las pone cubiertas para que el pueblo caiga? La iglesia no celebra eso. Y hay muchas tradiciones que la iglesia no debe celebrar. ¿Cuáles son las tradiciones o lo que debemos celebrar? Lo que está en la Biblia. Debemos celebrar lo que está en la Biblia. Las fiestas que dice la Biblia que tenemos que celebrar. Y por eso que le decía que se van a cumplir esas parábolas. Cuando hablaba de la red, toda clase de peces recogida en esa red. Muchos pueblos llamados, muchos. Ahora, cuando él agarra esa red y empieza a apartar, ahí están los escogidos. Dice que lo bueno será echado en cesta y lo malo será echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Donde también nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y están creciendo juntos dentro de las iglesias, donde el trigo da buen fruto, digno se ve de un buen arrepentimiento. Mas la cizaña está escuchando la palabra, pero no ha dado ese fruto digno de un verdadero arrepentimiento, tiene una doble vida, es un cristiano tibio. Entonces él tomará ese trigo para él, pero la cizaña la quemará en el fuego. Podemos ver en muchas parábolas que el Señor hace una separación. Y no es que quiere, que el Señor es malo, no. Él es amor, más amor que Dios no tiene nadie. Tiene tanto amor que es el único que pudo dar a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Quién entrega un hijo por otra persona? Y más si no lo merece. Nadie. Humanamente es imposible. Pero Dios lo hizo por amor a toda la humanidad. Y no habló de religiones. Muy claramente Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En el Hijo, en ese sacrificio del Hijo, no se pierda, y lo dice claro, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Habló de religiones allí? En ninguna parte. Es para toda la salvación, es para toda la humanidad, pero para todos aquellos que han creído en la palabra, y que esa palabra que está allí escrita more en sus corazones y se vean cambios.
Yo no puedo decir que yo soy cristiano y cargo una cerveza en la mano y me emborracharme. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivo fumando o masticando chimón o jugando juegos al azar por dinero o teniendo a mi esposa pero realmente voy a capillitas porque es en la catedral. No, eres adúltero, esa es la palabra. Eres fornicario y adúltero. Tú no puedes decir mentiritas blancas porque no existen. La mentira es pecado. Y todo eso lo conseguimos en la Biblia. Y cuando nosotros leímos, ¿qué dije yo? Yo estoy perdida. Cuando empecé a conocer de la palabra, dije, estoy perdida. Yo necesito a Cristo. Necesito conocerlo. Y fue cuando abrí mi corazón y empecé a caminar con él. Ayer mi hijo me decía, mamá, es que todas las personas que llegan al Evangelio tienen problemas, tienen situaciones difíciles, una separación, porque están enfermas y tal. Y digo yo, no todas. Bueno, por muy poquitas. Bueno, yo soy una de esas poquitas. Me dice, no mami, tú llegaste cuando te enfermaste. No, hijo, ya yo era cristiana cuando me enfermé. Mis problemas vinieron cuando llegué al Evangelio. Porque vino el ataque del enemigo para mí. Pero lo que estaba dentro de mí, yo lo creí. Y era mayor que el que está en este mundo. Y en todo el proceso, a pesar de ser tan doloroso y tan difícil, lo he podido vencer por amor a Él. Y todo lo podemos vencer porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo podemos tener porque Él es el que nos fortalece. Entonces tenemos que tener muy claro estos dos acontecimientos y muy claros. Porque muchos dicen, ¿qué esperan? Espero que la venida del Señor. No, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Eso va primero, el arrebatamiento de la iglesia. No nos podemos confundir con ello. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, del versículo 13 en adelante. 4, del 13 en adelante. 13. Dice, la venida del Señor, se llama esa porción allí de esos versículos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron. ¿Ok? Los que murieron en Cristo. Para que no me entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Muy claro. No todos duermen en el Señor. Lo que pasa es que muchas veces nos enseñaron que todos los que morían van al cielo. Es tan triste porque a veces que nos hacen creer y siguen repitiendo y pasan 40 años que esa persona está muerta y todavía la están haciendo misa para sacarlo del purgatorio. ¿Hasta cuándo? Eso es mentira. Si las misas y los rezos salvaran a la humanidad, yo no estuviera aquí. Yo estuviera gozando de la vida como dice el mundo y haciendo de todo lo que me gustaba. Porque al final yo sé que cuando muera alguien va a rezar por mí y me va a sacar y me va a llevar al cielo. ¡Qué fácil es! ¿Dónde está entonces? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué fue el sacrificio de Jesús? Por eso que lo dicen claro. Traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el que quede hasta allí, somos la última generación. Somos la última. No precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Estas no son las trompetas del Apocalipsis. No, aquellas son trompetas de juicio. Esta es la trompeta donde el Señor dice, sube acá, a la iglesia. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Otros llaman rapto, lo mismo, vamos a ser arrebatados. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que el Señor no va a venir a la tierra, Él no va a esperar en las nubes, nosotros somos los que vamos a subir. ¿Saben que el Señor dio anticipo de esto? En el antiguo pacto tenemos dos hombres de Dios que caminaron con Dios, con temor a Dios, no tenían al Espíritu Santo, pero conocían a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Moisés. Y esos hombres no conocieron muerte, sino que fueron traspuestos, fueron arrebatados. Uno fue Enoc y el otro fue Elías. Cuando fue en ese torbellino de fuego, en ese carro de fuego, fue desaparecido él. Ellos dos no vieron muerte. Eso es un tipo de que lo que va a pasar con la iglesia. Con la iglesia va a desaparecer. Imagínate que estamos en el servicio y desaparezcamos. Y los que se quieren, porque todos no vamos a ir. Ah, pero ¿quiénes se van a ir? La palabra dice quiénes se van a ir, muy claramente. Nos pide el requisito para entrar a ese lugar. Y está en Hebreos 12:14. Ahí lo dice ese requisito. Sin ese requisito, no te vistas que no vas. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Paz con todos. Hay quienes tienen ese espíritu de contienda, Dios mío, que es que no se pueden callar porque es que tienen que repicar. Hay quienes viven en contiendas, en pleitos, que buscan el pleito y el desacuerdo. ¡Ay, santo! No te vistas que no vas. Estamos en los tiempos de revestirnos del Espíritu Santo, de ese aceite, esa unción del Santo pudra el yugo y venga lo que venga, eso resbala en ti. Resbale. No lo dejes minar en tu corazón, porque lo que tú dejes minar en tu corazón te va a contaminar. Y si ese corazón está contaminado, no vas a ver a Dios. Es un requisito. Paz y santidad. Hemos visto que hay ciertas doctrinas religiosas que son los que santifican. Ya lo saben, yo no sé qué requisitos poner para santificarlo, pero si el Señor hace más de 2000 años dijo que seamos santos, que tú eres santo en toda nuestra manera de vivir. Los que se apartan de lo malo y siguen a Jesús somos personas santas. Nosotros no hacemos milagros, los santos no hacen milagros. Quien hace milagros se llama Dios. Y en el nombre de Jesús oramos y las personas reciben sanidad. Pero eso no nos lleva a ser santos, nos lleva a ser santos apartándonos de todo lo que a Dios no le agrada. Apartándonos del chisme, la murmuración, la mentira, la borrachera, la fornicación, el adulterio, los pleitos, las contiendas, los celos. No, ahora hay cosas semejantes a esta. Apartarnos de las tradiciones paganas. Eso nos hace santos y por eso que el mundo nos va a aborrecer y el mundo no nos va a entender nunca. El hombre natural jamás va a entender al hombre espiritual. Para ellos somos locos. Cuando se convierte un joven, se perdiste la vida.
porque para ellos el disfrute tiene que ser mujeres, fiesta, alcohol. Eso es el disfrute de la vida. No saben que el mejor disfrute de la vida es tener a Cristo en nuestro corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de la adversidad, de las malas noticias, de las enfermedades, podemos decir, gloria a Dios, aleluya. Yo solo sé que mi Cristo vive, yo solo sé que mi Redentor vive, que aunque esta tribulación momentánea va a pasar, oh Padre, gloria, te falta un día menos para encontrarme con mi amado. Eso es lo que la iglesia espera. Y el arrebatamiento. Mire, la novia espera al esposo. ¿Quién es la novia? La iglesia es la novia. Y Cristo viene por su novia, pero después va a regresar con su esposa. Él viene por la novia y vamos a estar en las bellas bodas del Cordero. La novia se va en el arrebatamiento. Y para ello Él nos da muchos consejos. Y vamos a ver algunos en varios pasajes que aconseja el Señor para que seamos arrebatados. Primera de Tesalonicenses 5. Del 2 al 10 dice lo siguiente. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Fíjate que arrebatar es quitar de repente algo. Tú de pronto vas muy tranquilo caminando con un celular por la calle, te viene un ladrón que te echa más por uno. Te lo arrebata, ¿sí o no? Te lo saca del bolsillo. Te lo saca de la cartera y ni cuenta te das. En un abrir y cerrar de ojos. Así vamos a ser tomados por el Señor. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Esto mata muchas cosas que dicen que nosotros como iglesia tenemos que pasar la gran tribulación. Si Él dice que no nos ha puesto para ira, y lo que va a venir después que la iglesia sea arrebatada va a ser la ira de Dios sobre la tierra. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él nos escoge para situarnos. Él viene por su iglesia y nos dice que tenemos que estar sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Mateo capítulo 24, 37 al 43. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y
en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente estaba viviendo normal en sus placeres y delicias, conforme a sus deseos. Y Noé pregonando que iba a venir un diluvio, que tenían que acercarse al arca, tenían que arrepentirse y acercarse al arca, y no querían decir que Noé estaba loco. ¿Cómo estaba Noé? Para ellos, loco. ¿Y cómo lo llaman a nosotros? Bendita locura mía. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una sola puerta. ¿Cuántas puertas hay hoy para salvación? Una sola puerta. Y esa puerta se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, eso. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro a quien santifiquen, a quien llamen santo, más santo que los apóstoles no hubieron. Y ellos a nosotros no nos pueden salvar. Es Jesús, que murió en la cruz por toda la humanidad. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. No lo hay, ni lo habrá. Él es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de reconciliarnos. Hoy es el tiempo de acomodarnos. Mañana no lo sabemos. Es hoy. ¿Qué pasó con los que cuando Noé predicaba? Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría mirar su casa. ¿Qué más claro que esto? Cuando Noé entró el último animal y entró él con su familia, a la final fueron 8 los salvos. Las 3 hijas con los maridos y ellos Noé con su esposa. Cuando el dedo de Dios, la mano de Dios fue la que cerró la puerta del arca. Cerrando la puerta comenzó a lloviznar y empezó a colocarse ese tiempo. Dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y ahí la gente se acordó de lo que Noé pregonaba. Y corrieron al arca. Yo me imagino a esa gente golpeando el arca. Pero esa arca no iba a ser abierta porque quien la cerró fue Dios. Por eso después que la iglesia se vaya, ay de los que queden. Difícilmente los cristianos que se queden se van a salvar. Porque tomaron en poco el sacrificio del Señor. Vivieron como quisieron. Hicieron caso omiso a la Sagrada Escritura. Se congregaban cuando querían. Vivían como ellos querían. Difícilmente se han de salvar. Y el arca es cerrada cuando la iglesia se vaya. Los que se vuelven convertidos en ese tiempo, cuando la iglesia se vaya, esos son los que se van a cortar la cabeza para poderse salvar. Pero es que le van a cortar la cabeza de una vez, los van a torturar. Dice, hay de las que están encintas en aquellos días, porque sus vientres serán abiertos, sus hijos serán estrellados contra la pared. ¿Para qué? Para que nieguen a Cristo y se dejen sellar. Ay, pastor, ¿dónde está? Es un Apocalipsis, el libro que nadie quiere leer. El libro, la gente le encanta conocer el futuro. Cuando dice, viene un profeta, yo voy para que el profeta. A ver qué me va a decir el profeta.
la palabra profética más segura. Tu futuro ya está escrito y está en la Biblia. Comienza a comer tu Apocalipsis porque es el tiempo de este libro. Lo que estamos viviendo es el tiempo de este libro. Comienza a comer. Pero no para decir, ¿pero qué? No, yo no quiero pasar por... No vas a pasar si tú no quieres pasar. Tienes que santificarte. Porque tú tienes que decir si vas a pasar o no. Tú ves si decides escogido o llamado. Pero es para que sepas qué va a pasar con todo lo que se queda. Y con todo lo que no quisieron recibir las palabras del Señor. ¿Cuánta gente no pregonó y gritó para que la viera en el arca? Pero esas cataratas no dejaron a ninguno. Ese tiempo toda la creación pereció. Y volvió a dar oportunidad. Y cuando vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, también pasó así. Y pregonaba, y lo pregonaba, y nadie le creía. Que le dijo, sal, tú y tu familia, porque voy a destruir. Y eso va a acontecer también. Esos fueron tipos de lo que iba a acontecer. Pero él nos dice que si el ladrón, si sabemos que el ladrón viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos para que ese ladrón no entre. Velaríamos para que ese ladrón no entre. Y el ladrón está, ya el ladrón está. Que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y este ladrón quiere minar tu casa para que te pierdas. Te quiere engañar con palabras suaves y cosas engañosas para que te pierdas. Pero nosotros somos los avispaditos espirituales, ¿verdad que sí? De los que le creemos a esta palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que hace el Señor. Vamos a leer del 13 al 17. Dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vuelve a decir, nosotros no estamos escogidos para perdición, para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificados. Todo nuestro ser tiene que estar espíritu, alma y cuerpo guardado hasta la venida del Señor, lo que es segunda de Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahí nos aconseja, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí dice que fuimos llamados para salvación. Pero somos nosotros los que tenemos que procurar con diligencia guardar esa salvación. ¿Y cómo la guardamos, pastora? La tenemos que guardar con su palabra. Primera de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se santifica, se limpia de toda cosa que nos puede dañar. Porque tenemos la esperanza de esa vida eterna, de reinar con el Señor, de irnos
en ese arrebatamiento. Si nos vamos antes, tenemos la oportunidad de resucitar primero. Pastor decía, vamos más seguros si nos llegamos a morir antes. El pastor José Ramón nos decía así, si nos morimos antes, vamos más seguros. Porque irse en arrebatamiento, mi hermano, debemos estar, pero a uno, como dicen por allá, en perfección, en santidad, pues. Cada día tenemos que esforzarnos por agradarlo a Él. Cada día. Por eso, en este tiempo es cuanto más tenemos que vivir y que se nos revele y se nos impregne en todo nuestro ser. Santiago 1:22. Dice que no seamos tan solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que poner en práctica y vivir esta palabra. Dejar de hacer lo que a papá no le agrada. Y tenemos que, como lo dijo el salmista en el Salmo 119:97, vamos a buscarlo. 119:97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tenemos que tener esta lámpara encendida, mi hermano. Al llenarnos de su palabra, nos llenamos de su presencia, del Espíritu Santo de Dios, y ese aceite nos va a escasear. Fíjate que cuando el Señor nos dice que oremos en todo tiempo, no significa que estemos todo el tiempo encerrados, cerrada la puerta. Nosotros podemos estar en comunión con Él mientras lavamos los corotos en la casa, mientras limpiamos, cuando lavamos, podemos estar alabando al Señor. Eso es estar en constante comunión con Él. Recordar su palabra, cantar su palabra. ¿Cómo que cantamos su palabra? Cantar los salmos. Cuando cantamos salmos, cantamos su palabra. Y cuando vemos pasajes en la palabra que podemos entonar un cántico, lo cantamos también. Porque la palabra está abundando y estamos meditando en ella. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos haciendo eso? Estamos velando. Estamos velando. Estamos velando y orando en el Espíritu. Bienaventurados son aquellos cuando venga, Dios vaya así. Bienaventurados. Dios mío, qué experiencia tan hermosa debe ser esa. Y tenemos que día a día velar por ello. Porque día a día debemos llenarnos de su palabra, porque es lo único que nosotros podemos limpiarnos. Es el ingrediente esencial para nuestra santificación, es que nos llenemos de la palabra. Porque la palabra conoceremos ella y ella nos va a hacer libre. Libre de tantas cosas que de pronto practicamos que no van acorde a la palabra del Señor. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ah, pero palabra, ahí dice el joven. Si tú y yo somos jóvenes, ¿cuánto tiempo hace que te convertiste? Yo tengo 28 añitos. Jovencita todavía. En el Señor. Nosotros somos eternamente jóvenes. Vamos a ser eternamente jóvenes. Porque ya cuando estemos en ese lugar, ahí no vamos a envejecer. Ya ahí se acabó todo eso. Ahí se acabaron los cirujanos. Ya no van a haber más cirugías plásticas. La mejor cirugía es cuando te lleven, te arrebaten, te dan un cuerpo renovado y transformado. Y se acabó todo el peso, Señor, gloria a Dios. Pues esos kilos se van a quedar aquí. Nos gozamos porque sabemos lo que es estar con el Señor, donde Él promete donde no habrá más llanto, donde no habrá más sufrimiento, mi amado.
¿Cuánto no lloramos por sufrir? ¿Cuánto no sufrimos? ¿Cuánto no padecemos? Y todo eso allí se va a terminar. Será un gozo perpetuo. Romanos 6:22. Son consejos que Él nos da. Romanos 6:22 lo dice tan claro, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Por cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahí fuimos libertados, limpiados, y pudimos ser lo peor de este mundo. Pero cuando aceptamos a Cristo, dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y nunca más Él se va a acordar de lo que éramos. Él va a empezar a mirar a aquel hombre, a aquella mujer que lo aceptó. Desde allí en adelante es que Él nos va a mirar. De allí en adelante. Pero cada vez que le fallamos y que pecamos, Él nos limpia con su preciosa sangre. Claro que no la tomamos con una mujer, pues voy a pecar y después voy a limpiar. No, si lo tomas y ese pecado no te lo van a borrar. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí está otra vez. Y como fin la vida eterna. Es decir, que la santidad te va a llevar a tener la vida eterna. Y el siguiente versículo, que es el 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Si esa condenación eterna. Mas el regalo de Dios, la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo dice, ¿en quién es vida eterna? En Cristo Jesús. No está Pablo, no está Pedro, ni está en ninguno nombre de los que puedan santificar. Y ellos fueron santos, pero ellos no nos dan nuestra salvación. El único fue Jesús. Y el único que da salvación, si en verdad quiere ser librado de esto que viene al mundo, tiene que embarcar en la barca. Ahorita esa barca está abierta, la puerta está abierta, y esa puerta se llama Jesús, el cual te invita a que lo invites tú a entrar en tu vida, en tu corazón, y comiences a caminar conforme a la palabra, que ya no vas a tener otros dioses paganos o inventados o dados por tradiciones de familia. Vas a tener un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y Dios, que va a ser Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está arriba, como le decía en la clase pasada del domingo, y nuestra ciudadanía está allá, nuestro tesoro debe estar allá. Aquellos grandes hombres, profetas de Dios, ellos miraban y eran lo que les esperaba, y pudieron padecer tanto porque ellos esperaban eso. Y gloria a Dios por eso. Santiago capítulo 5, versículo 8, nos dice, tenéis vosotros ¿qué? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Consejos dados por el Señor. Esa venida del Señor se acerca. Los que no guardan su palabra, que no se santifican, no van a disfrutar de la boda. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? La segunda venida de Cristo. Antes de esa segunda venida, vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pero ahora vamos a leerlo del 1 al 12, porque del 13 en adelante nos dice que fuimos llamados para salvación, no para ira. Pero mira lo que dice del 1 al 12. Dice, la manifestación del hombre de pecado. Ese es el anticristo.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, es un ruego, una súplica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya está. Las iglesias están llenas de apostasía. A veces se ven unos videos por estas redes que a mí me da un dolor terrible en mi corazón. Cómo se burlan del Señor. Mujeres con una vestimenta hexabélica. Esa es la vestimenta, seductora, mostrando todo al pecado. Y no se crean, hombres también, con bien pegaditos y tienen esos músculos, esos seductores, espíritus hexabélicos en los altares, sensuales. Y vemos tantas cosas, los altares alumbrados con arbolitos y lucecitas, dependiendo la época, cuando la única luz que debe alumbrar la del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con luces del Espíritu Santo? Y vemos cómo cambian las iglesias según la época. Iglesias con calabaza el 31, celebrando Halloween, el día del diablo. Mi hermano, eso es apostasía. Y lo estamos viendo más que nunca. Dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía, así que ya viene. Porque ya la apostasía está. Han cambiado la verdad por la mentira. Han cambiado la verdad por los deseos de la carne. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Por qué se llama anticristo? Porque no cree. Él blasfema contra todo lo que sea Dios. Hijo del diablo. Así como Jesús vino como hijo de Dios, Satanás va a enviar también a su hijo acá. Y ese va a ser el anticristo, la bestia. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a suceder cuando Él gobierne. Pero ya la iglesia no está aquí. La iglesia está de fiesta. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Mire, ahorita hay más maldad que en todos los tiempos. ¿Y saben por qué no ha pasado lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Porque hubo un sacrificio perfecto. Y Él está delante del Padre, diciéndole, todavía faltas tú. Todavía faltas tú, todavía faltas tú. Dice, cuando empezamos el servicio, leímos, dice que Él no quiere, Él no retarda su promesa de venir, sino que no quiere que ninguno perezca. Dice, ninguno se pierda, que ninguno sea condenado al infierno, sino que procedan al arrepentimiento. Él quiere que nos arrepintamos de las obras malas, de la vida que llevamos. Aún su palabra dice que muchos no se acercan a Dios porque saben que están en pecado y tienen que abandonar eso y no pueden porque les gusta demasiado. Les domina. Imagínate, me tengo que quedar comiendo solo pollo, aunque ahora como de todo. El que tiene oído que entienda, si es una sola mujer. Pero nosotros no comemos pollo de una sola clase, ¿verdad? Comemos de todas clases de pollo. De todas maneras lo podemos hacer.
Esa es mi esposa. En el sentido de que es mi esposa, yo la escogí, yo la amo. La trato como ese vaso frágil. Pero queremos tener la esposa y la concubina y la otra, y la otra, y la otra, y muchas capillas. Ustedes no se acercan a Dios porque tienen que acomodarse, porque me gusta el alcohol, porque es que yo consumo droga, o porque yo consumo cigarrillo, no importa, Dios te quiere así. Vente, porque quien te va a cambiar es Él. Nosotros, el que diga yo voy a cambiar primero para meterme, nunca te vas a meter, nunca te vas a acercar al Señor, porque por tu propio medio no va a cambiar nunca. Porque el que da la fuerza para cambiar se llama el Espíritu Santo de Dios. Nadie más, nadie más. Y dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? La iglesia está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Cuando la iglesia se vaya, porque el Espíritu Santo entregará la iglesia al Padre, entonces cuando se vaya con la iglesia el Espíritu Santo, Él se manifestará. Ahí es donde Él se va a pronunciar. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso va a ser en la segunda venida. Dice, al final de los 7 años. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, su hijo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A él le van a creer. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué hay ahí de interpretar si todo está dicho? Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo está en el caos. Ahorita el mundo está en el caos. Económicamente, epidemias, terremotos, destrucciones, hombre con hombre, mujer con mujer, peleando para que los acepten. Oramos por ellos, claro que sí. Necesitamos que esas almas se sean salvas. Pero lo que hacen no viene de parte de Dios. Aunque la ciencia diga que es un gen, ¿cuál gen? Así se cambian todo. Y mueren cuando le hacen la autopsia el hombre. Es XY, eso no pueden borrar porque está hecho por el Padre. Y varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó para reproducirse. Hombre con hombre no se reproduce. Mujer con mujer no se reproduce. Es abominación ante los ojos de Dios. Es abominable. ¿Qué necrosis se han abierto en este tiempo? Muchos. Porque ya ahora hay libertinaje. Y ahora tienen casi todo el alfabeto, GBTL, yo no sé qué más. Más colores que un arcoíris. Pues Dios te quiere con un solo color, lleno de pureza, blanco, puro como el escudo. Así es que te quiere Dios. Y tienes oportunidad de buscarlo y de acercarte y escuchar su palabra y dejar que entre en tu corazón y serás salvo. No importa cómo te hayas comportado en lo que te hayas hecho. Pero Dios te llamó para salvarte. El arca tiene la puerta abierta. Cuando la iglesia sea arrebatada, esa arca se le da la puerta. Y cuando eso acontezca, ocurrirá lo que está en Apocalipsis después del capítulo 5 en adelante. Y vamos a leer en esos capítulos, cuando ustedes lo lean, hay 3 procesos fuertes para esta tierra. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Irán de menor a mayor.
horrible lo que sucederá en esta tierra. Cuando la iglesia se vaya, vendrá un caballo blanco y muchas falsas doctrinas dicen que Jesús no es Jesús, es el anticristo. Él vendrá con una falsa paz, con gran poder, señales y milagros y prodigios. Y en un caos. ¿Por qué un caos? La iglesia ha sido arrebatada. Es un acontecimiento nunca jamás visto. Si el piloto de un avión era cristiano, imagínense dónde va a dar ese avión. Eso hoy tú van a morir. Los carros van a chocar, los trenes se van a salir de sus carriles. Esto va a ser terrible. De pronto el esposo ahí durmiendo con su esposa abrazadita, la esposa era cristiana y cuando dice, le queda la ropa en la mano. La mamá que nunca quiso aceptar a Cristo, vuelve con su bebé y cuando ve que el bebé desapareció, habrá una tribulación nunca jamás vista. La gente en la calle, la locura, las emisoras, la gente en las prefecturas buscando a los policías para que los ayuden a encontrar los desaparecidos. Y dirán, son los extraterrestres. No, porque Cristo vino por la iglesia, vino por aquellos que le creyeron, por aquellos que se santificaron, por el mundo, aquellos que creyeron en este sacrificio de verdad. ¡Aleluya! 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 ¡Viva mi Cristo! ¿Cómo no gozarlo? ¿Cómo no creerlo? Si he creído en su sacrificio, que murió y resucitó y ahora vive entre nosotros, ¿cómo no voy a creer que todo esto acontecerá? Vendrán plagas, vendrán acontecimientos nunca jamás vistos. Hoy nos atribulamos por un pequeño movimiento terrestre y habrá un terremoto nunca jamás visto en la tierra, donde no será en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, será en todos los 5 continentes que toman de ojo, las islas desaparecerán. Los volcanes harán erupción y eso opacará el sol y la luna. La vegetación desaparecerá. Los animales, ¿con qué nos vamos a alimentar? Habrá hambre, pestilencia con la guerra. Pero sobre todo habrá una persecución contra los santos, por aquellos que en vida, ellos, cuando el Señor envíe a esos 144 sellados con el anticristo, lo van a tomar a seguir predicando. Miren la voz de Dios, a seguir predicando el evangelio en el mundo entero. Y esas personas que van a aceptar son las personas que por amor a Cristo se dejarán matar, decapitar y destruir, pero sus almas se salvarán. Y saben que las guerras no van a ser por territorio o por dominio, porque solamente gobernará el anticristo en toda la tierra. Habrá una sola moneda que va a ser virtual. Ya casi está. Ya hay naciones implementando, como el video que pasó mi hermano por el grupo, el pago biométrico. Y aquellos que no querían aceptar ese pago biométrico de pronto por ser cristianos, creyendo que les congelaron las cuentas y no podían comprar ni nada. Ya lo están implementando. Ya están implementándolo en varias naciones. Porque cuando eso acontezca, la gente lo va a ver normal. Normal. Iglesia, no recordamos cuando aquí en Venezuela pasamos que había una escasez, donde las despensas estaban vacías y donde no mirábamos las caras de las personas para saludarlas, sino que si le veíamos una bolsa, mirábamos la bolsa a ver si, ¿de dónde compraste esa harina? Anticipo. Donde muchas veces nos sellaban en las filas, las colas nos sellaban para que nadie agarrara otro puesto. Yo me acuerdo que una vez nuestra hermana Elvia, que hoy está en ese reposo, dice, yo no me voy a dar, señor, tranquila mi hermana, que eso es el sello del anticristo, le decía yo. Esto es anticipo, que nosotros el segundo sello no lo vamos a colocar. Y él implementará una marca
que se colocará en la frente o en la mano derecha, y aquel que no la tenga no podrá comprar, no podrá vender, no podrá salir, no podrá trabajar. La iglesia va a ser perseguida hasta matarla. Pero van a haber terremotos, van a haber inundaciones, van a haber muertes por juicios de Dios. Van a ser juicios de Dios sobre la tierra. Habrán animales como los escorpiones que matarán a las personas. Muchas veces querrán morir y no van a morir porque tienen que sufrir. ¿Por qué tienen que sufrir? Porque no creyeron a la verdad, no creyeron a su Hijo, se burlaron del sacrificio de Jesús y creyeron a la mentira, creyeron a la bestia y al falso profeta. Porque él tendrá diablo, bestia y falso profeta, imitarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está la bestia, el falso profeta, preparando el camino del anticristo. Todo eso va a acontecer. Cuando todo esto, mire, la gente dice que morderá sus lenguas de dolor. El sol 7 veces calentará y saldrán úlceras como cáncer en la piel que no va a ser curada por la ciencia, porque son juicios de Dios. Las guerras van a ser por agua porque va a haber mucha muerte. Caerán meteoritos y las aguas se convertirán en amargas, llenas de sangre. ¿Y quién va a consumir esa agua? La comida va a escasear. Costará el sueldo de un día un alimento para toda la familia. Va a haber hambre, va a haber sed, juicios de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está celebrando la boda del Cordero. Son 7 años. 7 años de tribulación en esta tierra. Pero en esos 7 años la iglesia celebra la boda del Cordero. La novia está casándose con su esposo. A los 3 años y medio el anticristo romperá el pacto y se mostrará como quien es. Va a ser horrible. Y ahí es donde va a implementar la marca. Porque los primeros 3 años me van a ser paz, pero después se va a mostrar como ella. ¿Cuándo se van a descubrir el pueblo del Israel? ¿Cuándo van a descubrir qué es el anticristo, qué es el falso Cristo? Cuando los manden a adorar a la bestia. Cuando los manden a adorar, ellos se van a dar cuenta que no, porque el primer mandamiento dice que no tendrán otro Dios delante de él. Y cuando vean que el sacrificio se sienta ya, los animales que no, ellos sacrifican cordero y van a matar un cerdo, y él se va a sentar allí en ese trono. Cuando ya culminen los 7 años, con todos esos juicios que la gente pedirá gritos morir de tanto sufrimiento, ese evocará en contra de Israel y juntará todo su ejército de toda la tierra para ir contra la ciudad de Dios. Y cuando él vaya contra esa ciudad, entonces es allí donde vendrá Jesús por segunda vez con su esposa. Ya no vendrá con su novia, sino que vendrá con su esposa. Y a esos hijos los enviará al lado que arde con fuego y azufre. Comenzará el hermoso reinado de Jesús. 1000 años. 1000 años. Donde sí habrá la verdadera paz. Él vendrá, en la primera vez vino como cordero para ser crucificado y sacrificado. Pero la segunda vez vendrá como león. Reinará con mano fuerte, con justicia. Con justicia. 1000 años. Y ese pueblo de Israel
ahí es donde va a entender que Él sí es verdadero Dios. Después de 6.000 años, por supuesto, la tierra se volverá a poblar. Pero fíjense que se volverá a poblar sin Satanás. Sin Satanás no va a estar. No va a estar ninguna influencia de pecado. Pero fíjense lo que es el corazón del hombre. Por eso que dice que el hombre de naturaleza, a los 1000 años lo vuelven a soltar. Y va a querer engañar a esa nueva generación. Y es cuando allí, definitivamente, él también será lanzado por la eternidad al lago que arde con fuego y azufre con la bestia y el falso profeta. Comenzarán a reinar esta nueva tierra, nuevo cielo, nueva tierra, donde comenzará Jesús a juzgar a los santos y a darle su recompensa por sus obras, hayan sido buenas o malas. Pero también resucitarán todos los que murieron sin Cristo, todos. El mar entregará a sus muertos, los que fueron consumidos por el fuego, esas cenizas volverán y se sentarán frente al trono blanco. Son dos lugares muy diferentes. Con Cristo se sentarán los salvos, pero frente al trono blanco estarán los que van a ser condenados. ¿Y quiénes son esos? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y a ese libro solamente te puedes inscribir mientras estés vivo. En vida buscamos al que vive para poder vivir eternamente. Después de muerto no hay nada que te saque del lugar donde en vida escogí donde ir. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Velemos y oremos, porque ya estamos a punto de ser arrebatados, mi amado. Ya la puerta está a punto de ser cerrada. Muchas veces vemos que las iglesias están como frías, dormidas, y es cumplimiento profético. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que estamos viviendo. Mira al que tiene a tu lado, procura de no enfriarte. Juan, procura de no enfriarte. Marvin, procura no enfriarte. Procura mantenerte en el fuego. Si tú ves que me estoy enfriando, dame duro. Dile, dame duro. Háblame fuerte. Porque si yo les preguntase, ¿quiénes se quieren quedar? Y aún si les preguntase a todos esos que me ven, ¿quiénes se quieren quedar aquí con ese anticristo? Dirían que no. Pero ahorita tenemos la oportunidad de poder entrar en esa barca llamada Jesús. Amén, iglesia. Cada día debemos esforzarnos de vivir como esta iglesia que nos habla Apocalipsis en el capítulo 3, la iglesia Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Con esto finalizamos. Dice, que dice a la iglesia Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa fue la iglesia Filadelfia, y con la que compara, porque esa iglesia, a pesar de la gran tribulación que pasó, no se contaminó. Ella guardó la palabra de la fe. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, la palabra que Jesús dejó plasmada en ese hermoso libro llamado la Biblia, esos 66 libros que nos demuestran que todas esas profecías se cumplieron y que solamente falta la última semana de las 70 semanas que habla Daniel en el capítulo 9 y Ezequiel en el capítulo 4. Y falta esa última semana, que son 7
años, porque un día es como 1000 años, y esa semana tiene 7 días, son 7 años. A los 3 años y medio será de paz, y Él romperá el pacto y se mostrará tal y como Él es. Amén, iglesia. Así que esforcémonos por estudiar este libro. Ya lo estudiamos, volvamos a estudiar. En los grupos de crecimiento, volvamos, uno por uno. Estudiemos del capítulo 5 en adelante, porque hay muchas cosas que debemos conocer para que ese día no nos sorprenda. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias.